Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Estado Nacional Prime, donde conversamos y analizamos los temas que marcan la semana. Partiendo por Venezuela, hoy después del reconocimiento o el fallo del Tribunal Supremo de ese país que confirmó y da por válido el supuesto triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio y la enérgica reacción del presidente Gabriel Boric, quien dijo que con esto se consolida el fraude, que no hay duda que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones. Vamos a estar hablando de eso, pero también de seguridad después de un fin de semana largo que terminó con 8 fallecidos y que pone sobre la mesa o cuestiona las medidas que se han impulsado desde el gobierno. También vamos a estar conversando con la CUT tras la decisión y el anuncio que hizo la CPC, los empresarios, de que se retiran de esta mesa de conversaciones con el gobierno y también con los trabajadores a raíz de la negociación ramal. Aquí comienza Estado Nacional Prime. Estado Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Ya estamos con nuestros invitados, nuestros primeros invitados, los panelistas. Constanza Juve, vicepresidenta de la UDI. ¿Qué tal, Constanza? Gusto de tenerte aquí. Hace harto tiempo que no te veía. Sí, hace un buen rato. Y por este otro muy lado... contento de estar en la casa de nuevo de Estado Nacional. Qué bueno. Y estamos también saludando por primera vez, vamos a tener aquí en Estado Nacional a Eolo Díaz Tendero. ¿Lo dije bien, Eolo? Perfecto. Director ejecutivo de Horizonte Ciudadano, que es la fundación, recordemos, fundada por Michelle Bachelet. Así es. Así es que, bienvenido, gracias por estar con Muchas nosotros. gracias y que sea una bonita conversación. La vamos a tener de todas maneras y esperamos también que sea fructífera para nuestros telespectadores. Partamos por, yo anunciaba lo que había pasado en Venezuela. Gabriel Boric, si no fue el primero, fue uno de los primeros presidentes en reaccionar al fallo del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que dio por válido el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del pasado 28 de julio. En su cuenta de X, esa fue la primera reacción que tuvo, la tenemos, a ver si la podemos poner en pantalla. Era un mensaje bastante largo, pero dijo: hoy día el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela termina de consolidar el fraude. El régimen de Maduro obviamente acoge con entusiasmo su sentencia, que estará asignada por la infamia. No hay duda que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones, reprime al que piensa distinto y es indiferente ante el exilio más grande del mundo, solo comparable al de Siria, producto de una guerra. Chile no reconoce este falso triunfo autoproclamado de Maduro y compañía. Ellos han asesinado la palabra democracia. Esta tarde, en entrevista exclusiva del presidente con Red Araucanía, con nuestra red en esa región, ahondó precisamente en este punto cuando estaba cerrando su gira por la Araucanía. Escuchemos lo que dijo esta tarde el presidente Gabriel Boric. Me ha tocado ver a los ojos a millones de venezolanos, a miles de venezolanos, exiliados de su patria, buscando nuevas oportunidades en una situación tremendamente precaria, que han salido producto del mal manejo que el régimen de Maduro, dictadura sin lugar a dudas, para que nos evitemos todo ese debate, ha tenido. Y hoy día yo no tengo ninguna duda que se han robado la elección, que no hay independencia ni separación de poderes en Venezuela, que lo que está sucediendo es lamentable y por lo tanto nosotros vamos a seguir defendiendo que el triunfo autoproclamado de Maduro no puede ser reconocido. Esa no es la izquierda que a mí por lo menos me representa. Cuando se identifica a la izquierda continental con lo que está sucediendo en Venezuela nos hace muy mal a todos y por lo tanto yo marco una distancia clara y definitiva. Eso a mí no me representa y no creo que a nadie de convicciones democráticas que hoy día crea en el valor de la soberanía del pueblo pueda defender lo que está pasando en Venezuela. ¿De acuerdo con las palabras del presidente Gabriel Boric, Constanza? Imposible, yo creo que no estar de acuerdo con las palabras del presidente Gabriel Boric. El gran tema es de que el presidente Gabriel Boric se especializa, ¿cierto?, en esto de cambiar como de opinión cada día, cada minuto, cada hora. ¿Pero no te parece que en esto ha sido especialmente consistente y coherente desde el comienzo, desde las elecciones, incluso antes
con el régimen de Maduro? No, no me parece, porque fíjate que el presidente, o sea, esto de que se robaron la elección era una cuestión que se sabía desde el momento en que se hizo la elección, que fue hace unas 2 o 3 semanas atrás, me podrán corregir al menos. 28 de julio, estamos casi 3 semanas. Claro, 3 semanas atrás. Y de hecho hubo países que fueron y quisieron lo que correspondía, que era reconocer el triunfo de Edmundo González. Y ahí tenemos a Costa Rica, Perú, Argentina, Uruguay, Ecuador, Estados Unidos, Panamá. Reconocieron el triunfo de Edmundo González. Yo no escuchaba al presidente Gabriel Boric reconocer el triunfo legítimo de Edmundo González. Por otro lado, pero ha al sido canciller enérgico en hablar de una dictadura. Acaba de decir que se robaron la elección. De acuerdo. Y fue de los primeros que reaccionó después de las elecciones, el día 28 de julio, diciendo que no iban a reconocer el triunfo si es que no se publicaban y se transparentaban los resultados a través de las actas. De acuerdo, y está bien, que va en una buena línea. El punto es si es creíble o no es creíble, Connie. Si ese es mi ¿Y a tema. ti, tú no le crees cuando lo escuchas No. ahora? ¿No le crees? No, porque... ¿No crees que piense así? No, porque más allá de lo que piense, acá yo creo que el gran problema que tiene este gobierno en general es que dice mucho pero hace poco. Entonces, dice esto, pero tiene enquistado en su gobierno como partido clave al Partido Comunista, que ha sido principal defensor de Nicolás Maduro y de Venezuela, y que de hecho ha criticado a quienes del gobierno han planteado de que Venezuela es una dictadura. Tienen como candidato único al soldado de Maduro en el oficialismo en la región del Biobío. Tienes al canciller que dice que podría ser interesante la teoría de repetir la elección en Venezuela, que eso al parecer es una teoría de Lula cuando estuvo acá presente con el presidente Gabriel Boric. Entonces, mi punto es, obvio que uno tiene que estar de acuerdo con él. ¿Cómo no vaya a estar de acuerdo con sus palabras? Es evidente que es una dictadura consolidada. Mi gran tema pasa, mira, nos echaron a patadas prácticamente al embajador que teníamos en Venezuela, y todavía se sigue hablando de relaciones diplomáticas con Venezuela. Entonces, yo creo que hay que hablar un poquitito más de los hechos, de los actos, y no tanto de lo que se dice. Ya vamos a hablar del futuro y de las relaciones diplomáticas. Pero, Eolo, ¿tú estás de acuerdo? ¿Qué te parece la reacción que ha tenido el presidente Gabriel Boric, no solo ahora, pero también a lo largo desde las elecciones? Sí, yo creo que ha sido muy consistente. Ha tenido siempre una línea que además mezcla algo que es súper interesante en términos de un debate de mediano y largo plazo. Y es que él se para desde la izquierda criticando a ese proceso que declara como dictadura. Yo creo que ahí marca una diferencia importante sobre lo que él está proyectando como esta, por llamarle de algún modo, nueva izquierda, ¿no? Creo además que, a propósito, en las relaciones internacionales las declaraciones son muy importantes, sí, ¿no? Y en ese sentido creo que lo que ha hecho el presidente Boric es importante en ese sentido, para decir, son acciones concretas de cómo afrontar una situación en donde se están vulnerando derechos básicos de la democracia, ¿no? Y se están haciendo acciones también. Parte importante también de las relaciones internacionales es siempre tener puentes abiertos. Y en ese sentido, claro, el no declarar, digamos, el triunfo del candidato que ganó tiene que ver también con las posibilidades de negociación intermedia, ¿no? Y eso se está haciendo. Ahí está precisamente mi punto. Y esa es una de las preguntas que plantea Constanza, pero también plantean en general la oposición, de por qué, si es tan claro el presidente Gabriel Boric en no reconocer el triunfo de Maduro, en hablar que aquí se robaron las elecciones, ¿por qué no reconocer entonces el triunfo de Edmundo González como lo han hecho otros países? Tuvimos experiencias de presidentes reconocidos internacionalmente y que no Juan tuvieron Guaidó. ningún efecto. Entonces, frente a eso, creo que es un buen aprendizaje decir, ¿saben qué? Aquello ya no resultó, veamos otras vías, y me imagino, y que son partes de las negociaciones que hoy día están en curso con la Cancillería, de que hay otros caminos que se están llevando adelante, ¿no? Ahora, y en ese sentido tú hablabas de los puentes. Y claro, ya, ¿qué pasa con el Partido Comunista? Porque aquí vemos a un presidente y a una coalición en general que está completamente alineada con el presidente, menos el Partido Comunista, que hoy día lo hemos escuchado muy poco. Cuando uno llama para pedirle entrevista... Pero en el Mercurio Lautaro Carmona sale toda la semana. Pero hoy día no han querido hablar en general. Lautaro Carmona dijo unas pocas palabras hoy día, dijo que estaban como... algo así como que estaban en debate, en discusión. O sea, están debatiendo cuál sería la postura. Pero ¿debiera el PC pronunciarse y apoyar la postura del presidente Gabriel Boric, Colo? Estoy pensando desde el punto de vista de la coalición
de un partido tan importante en la coalición. Liderazgo importante del Partido Comunista, que son parte del gobierno y del legislativo, se han pronunciado explícitamente. La candidata por Santiago también se ha pronunciado. Estamos hablando de Carol Cariola, sí, pero no el presidente del partido. Sí, y eso me parece que es insostenible. Lo reconozco muy abiertamente. ¿Qué significa que sea insostenible? O sea, que eso en algún momento va a tener que cambiar, digamos, porque a estas alturas el fraude es tan evidente que me imagino que las discusiones internas al interior del Partido Comunista tienen que ver con eso, vale decir, cómo reconocemos finalmente que aquí hay un problema, ¿no? Y que ellos están generando no solamente un problema en términos de su propia imagen como partido frente a unas elecciones importantes que se vienen encima, sino también en términos de cómo se genera una coalición y la gobernabilidad de la coalición, digamos, ¿no? Yo creo que eso es parte del debate que están teniendo internamente y por eso creo también que hoy día han hablado menos, digamos, en concreto. Constanza, apuntabas también al Partido Comunista. ¿Qué es lo que debiera hacer el presidente? Porque el presidente ha sido súper claro y él ha dicho también, soy yo el que define la política exterior. O sea, básicamente no importa que el Partido Comunista esté por otra vía o tenga otra opinión. Yo soy el que marco y esta es mi postura. Y ha sido tremendamente claro. Entonces, ¿por qué, digamos, la oposición insiste y insiste en decirle al presidente que tiene un problema con el Partido Comunista? Porque está enquistado en la esencia del gobierno. O sea, la ministra vocera de gobierno del Partido Comunista, quien está dirigiendo hoy día la reforma pensional. Pero la vocera de gobierno ha apoyado la postura del gobierno. Sí, claro, pero por un tema de oportunismo. Cuando dice, mira, al final del día yo creo que hay mucha gente que dice que al presidente Gabriel Boric le incomoda el Partido Comunista. Yo no comparto esa posición, yo creo que al revés le acomoda mucho, porque es muy fácil en un escándalo, por ejemplo, como el de Venezuela, ponerse como en contraste con el Partido Comunista. Yo en realidad soy de una izquierda democrática y tengo el Partido Comunista que me está haciendo algo de ruido y yo me logro diferenciar del Partido Comunista. Pero eso es una apariencia. La realidad son los hechos, insisto. ¿Y cuáles son los hechos? No reconoce el triunfo de Edmundo González. Tiene a su canciller que plantea de que sería interesante repetir la elección. Ya, pero en el reconocimiento de Edmundo González... Quiere mantener las relaciones diplomáticas aun cuando nos echaron al embajador. Entonces, mi punto es, Connie, más allá de la declaración, que puede ser importante en términos de relaciones internacionales, por supuesto que es importante. Pero desde mi punto de vista, el gobierno, y esto en general se aplica para todos los temas, está más preocupado de la imagen que de los verdaderos problemas y de hacer algo al respecto. Déjame preguntarte ahí sobre Es fácil decir que Venezuela hoy día es una dictadura, no es una cuestión difícil. O sea, realmente quien no lo dice en un escenario como este, en un contexto como este, simplemente suicida políticamente. Ahora, o sea, no es ninguna gracia. ¿Tú crees que lo dice por no es solamente ninguna por oportunismo el presidente? Cuidado que a propósito de las cosas concretas, necesitamos tener una antena en Venezuela a propósito de la inmigración aquí en Chile, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo yo resuelvo las expulsiones que hay que hacer, digamos, a propósito de las leyes que se cumplen Nos en ha ido Chile? increíble con la antena que tenemos ahora. Y por lo tanto, ¿y tú crees que nos iría mejor si es que rompemos relaciones? Me parece que eso sería un poquito más consistente en términos de lo que es la democracia. Es una lógica muy clásica de las relaciones internacionales, no cortar puentes. O sea, hoy día tú tienes gente que está en guerra y que está negociando. Claro, está bien. ¿No? Y por lo tanto, yo creo que eso es una lógica que es parte de las relaciones internacionales de un país democrático, ¿no? Entonces, mira, y creo que esto del permanente agujoneo sobre el Partido Comunista y el rol del PC, me parece que es el juego clásico de la política de poner todo en la confrontación, ¿no? Creo que esto y otros temas podrían ser temas también de interés país. O sea, el tema de la inmigración es un tema que tenemos que trabajar en conjunto. Y cuando ponemos esos clivajes, digamos, antinomias tan fuertes, creo que se dificulta la resolución de los problemas que le importan a la ciudadanía, ¿no? Ahora, tú mismo dices, Eolo, que es como inviable o insostenible que el Partido Comunista siga como en esta posición entre Tongoy y Los Vilos o apoyando de alguna manera, porque la omisión también, el no decir nada, después que han apoyado también, uno puede tomarla como que no han cambiado de postura, no queriendo llamar dictadura a Venezuela y una serie de cosas, o justificando de alguna manera lo que ahí ha pasado. En algún minuto incluso uno de los observadores, un diputado del Partido Comunista, ¿cierto?, fue Barrera, que fue a Venezuela, dijo que había que reconocer el triunfo de Maduro, justamente lo contrario de lo que está haciendo el presidente. ¿Es sostenible tener una alianza o es sostenible una alianza de gobierno con un partido que piensa tan distinto en algo tan fundamental? Porque no es que sea fundamental solo Venezuela, sino que estamos hablando de principios, de los derechos humanos. Aquí hay gente que está declarado, que han asesinado gente, que hay gente desaparecida.
Entonces, ¿es posible? Porque hay temas en los que las coaliciones de gobierno pueden no estar de acuerdo, pero en este tema, ¿es sostenible? Yo creo que es un problema grave, pero creo que se resuelve como lo resolvió la concertación cuando tenía 18 partidos y tenía muchas diferencias. Y eso se fue trabajando con el espíritu de colaboración y con el trabajo conjunto en la resolución de esos temas. Y creo que esa es la fórmula. Yo creo que si alguien... Yo me considero, digamos, que tengo un juicio crítico de lo que está haciendo el Partido Comunista. Si los dejo en esa vía, creo que estamos perdiendo una oportunidad de mejorar esa mirada que hay en el Partido Comunista. En los debates se cambian opiniones y en los debates se puede avanzar también en posturas. Y yo creo que eso es lo que significa hoy día el desafío de la coalición. Creo que es un problema complejo para la coalición, pero creo que se resuelve al interior de la coalición, ¿no? Y con diálogo y con trabajo concreto. Ya, pero si es que el PC no cambiara su postura, ¿podría seguir en el gobierno? Sí, yo creo que sí, digamos. Eso se puede aislar, digamos, como un fenómeno específico que tiene que ver con las relaciones internacionales, que además ya ha dicho el presidente... Más que relaciones internacionales, porque nos afecta... las conduce, digamos. Ya, sí, pero esto es más que relaciones internacionales. Porque se traduce en un problema, en un tema de principios y de valores. Credenciales democráticas, finalmente. Sí. ¿No? Pero ¿hay alguna, voy a ponerlo así, ¿hay alguna credencial democrática que el PC no haya cumplido en la democracia chilena? Varias, po. A ver, De ¿cuál? partida justificar la violencia como método de acción política. O sea, partiendo por ahí, o sea, la lógica de la lucha armada, el hecho de que por la institucionalidad... Pero ahora estamos hablando de la el gobierno dictadura. estamos hablando... Bueno, estamos hablando del 2019. Ah, el Partido Comunista validó la violencia como método de acción política. Hay que tener un pie en la calle y otro pie en el Congreso. Eso significa, digamos, pequeños desmanes. que las movilizaciones son parte de la acción democrática también, bueno, digamos, movilizaciones sí, violencia no. El propio presidente de la República determinó, no siendo del Partido Comunista, de que estos jóvenes no son delincuentes. Y no solamente dijo que no son jóvenes, no son delincuentes, sino que los indultó. Y hay algunos que además les dio pensiones de gracia. Entonces, esa es la consistencia. A eso yo me refiero con el tema de que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Entonces, que tenga credenciales democráticas el Partido Comunista en Chile, chuta, yo lo pongo en duda y no lo pongo en duda por una consigna y un victimismo propio, digamos, del anticomunismo, etcétera. Lo digo con hechos bien concretos y de la historia reciente. No comparto eso, creo que han participado en la vida democrática. No comparte lo del 2019, que validaron la violencia con método de acción política. Yo creo que hubo algunos que lo validaron, pero no es la posición que hoy día tiene el Partido Comunista y es parte del gobierno. Es súper democrático el Partido Comunista. Digamos que sí, que ha valorado la democracia y que participó en la recuperación de la democracia, digamos, ¿no? Y es parte de la coalición en ese sentido también. ¿Y por eso valía la dictadura de Maduro? No, yo creo que ahí hay otros intereses y yo no me cargo de esa defensa. Ellos sabrán por qué lo están haciendo. Y sí, lo que yo digo es que tenemos que trabajar que eso cambie. Y en eso estamos. Probablemente. Se van a volver democráticos de repente. Otro tema que ha marcado la semana... Tengo confianza en los actores políticos. ¿En serio? Sí, ¿El Partido Comunista que se va a volver democrático ha sido de un momento a otro yo no creo que sean antidemocráticos. Bueno, ahí tenemos quizás una diferencia importante en términos de los hechos. Así es. Otro tema que ha marcado la semana es el de la seguridad, después del violento fin de semana largo que terminó con 8 fallecidos y que pone en la mira o nos obliga a cuestionar de alguna manera la efectividad de las medidas que se están tomando, como el plan Calle Sin Violencia, la operación Enjambre. Veamos algunas cifras del número de homicidios, de las comunas con mayor homicidios, que es el gran problema que tenemos en este minuto. Ahí tenemos la tasa de víctimas de homicidios consumados cada 100.000 habitantes entre el 2018 y el 2023. Vemos cómo ha ido creciendo, ¿cierto? Desde el 2016 tuvo una alza muy importante en el 2020, 5,7 víctimas, asesinatos cada 100.000 habitantes. Tuvo después un alza importante nuevamente del 2021 al 2022, que saltó de 4,6 a 6,7, y después al 2023 una pequeña baja. Esto lo vamos a estar analizando porque aquí, claro, si uno mira los números, uno dice, bueno, pero aquí lo que dice es que se ha estancado o la tendencia al alza que venía teniendo en los homicidios bajó, cayó, se estancó en el año 2023. Después, cuando analizamos en la siguiente gráfica las 10 comunas con mayor frecuencia de víctimas de homicidios y su variación respecto al año 2022. Ahí las tenemos.
las comunas, las primeras son, las comunas con más homicidios son Santiago, Puente Alto, San Bernardo y Viña del Mar. Eso en cuanto a número. Y después, si nos centramos en, por ejemplo, cuál tuvo el alza, la variación más grande, ponemos el foco en Viña del Mar, que saltó el año 2022 de 22 homicidios a 34 en el año 2023, es decir, con una variación de más del 50%, 55%. Ahora, evidentemente la comuna con la mayor cantidad de homicidios es Santiago, con 66 y se mantiene con 66. Y la última gráfica que nos va a ayudar a la conversación que viene después es la distribución de nacionalidad de víctimas extranjeras de homicidios consumados. Miren, ahí están las cifras, es bastante elocuente. El primer lugar lo lleva Venezuela. Las víctimas extranjeras de homicidios consumados, en primer lugar, son venezolanos y venezolanas, 78. Después viene Colombia con 54, después viene Perú con 20 y después, claro, varias personas que no se especifica su nacionalidad con 18. Pero claramente el número mayor se lo lleva Venezuela. Estamos aquí en nuestra mesa de conversación. Sumamos a nuestra mesa de conversación al director ejecutivo de Paz Ciudadana, Daniel Johnson. Daniel, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Bueno, la sensación después de un fin de semana largo, con 8 fallecidos, y esto lo voy a sumar además con el fin de semana largo anterior de junio, donde hubo más de 15, creo que llegamos a 19, es que esto está desbordado. Pero cuando uno mira las cifras que acabamos de mostrar, las cifras dicen lo contrario. O sea, de 2022 a 2023 disminuyeron los homicidios. ¿Cómo se explica esta tendencia que las cifras dan la impresión que no hablan con la realidad o con la sensación que tiene la gente? A ver, yo creo que hablan bastante con la realidad si uno lee otros datos más, si uno hace un doble clic en estos datos. A ver, primero, la disminución que hubo en el año 2023 con respecto al año 2022 fue bastante menor en magnitud y en proporción a la disminución que hubo, por ejemplo, entre el año 2021 y 2020. Y el año 2022 hubo un rebote muy alto que nos llevó al mayor nivel de homicidios que hemos tenido en la historia, y el año 2023, si bien está levemente inferior al año 2022 y todos queremos creer que hubo una ruptura de una tendencia y que va a empezar a bajar, la verdad es que no es suficiente esa baja como para poder justificar que es una mejor situación con respecto a los homicidios. O sea, no hay nada que, entre comillas, celebrar con ese 6,3, es casi como en el margen de error, ¿no podría decir? Exactamente, es un muy menor. Estos son datos administrativos, entonces aquí los márgenes no funcionan como en las estadísticas. Pero podríamos decir que se mantiene la tasa de homicidio en un nivel alto. Se mantiene en un nivel alto, el segundo nivel más alto que hemos tenido en la historia, y eso evidentemente es preocupante. En segundo lugar, cuando vemos que estamos en tasas del orden de 1.200 homicidios al año, y eso si lo dividimos linealmente en 365 días, nos va a dar alrededor de 4 homicidios por día. Y los homicidios se concentran los fines de semana y en particular en las horas altas de la noche, de las 10 en adelante. Entonces, los fines de semana largos, que tienen 2 días festivos, en el fondo que suman más días festivos, van a tener una concentración de homicidios de ese orden de magnitud. O sea, 8 homicidios en cantidad no es algo extraño para las tasas de homicidios que estamos teniendo hoy día en Chile. Y lo que sí es preocupante... Pero 15 sí. ¿O no? Los 15 que hubo también el fin de semana largo de junio. Pero fueron más días, depende de la cantidad de días que sean. Pero la verdad es que no. O sea, para el 18 de septiembre, que vienen 5 días feriados. Lamentablemente, las estadísticas lo que dicen es que la probabilidad de que tengamos una cantidad similar de homicidios de las que estamos teniendo en estos fines de semana largo es alta. Ya, es muy probable que eso sea. ¿Es solamente un sea problema de días, digamos, de días feriados y por lo tanto de más, digamos, la tendencia de que haya más homicidios por día, o hay algo más que lo explica? No, o sea, esos números por día se correlacionan con tener tasas del 6,7 y 6,3 este año de homicidios cada 100.000 habitantes año, que son tasas altas para nuestra historia, absolutamente. O sea, estamos en los niveles más altos de homicidios que hemos tenido en la historia de Chile. Es el segundo nivel, y eso evidentemente es muy preocupante. Y lo segundo es que los tipos de homicidios que estamos teniendo son homicidios diferentes. O sea, la participación de armas de fuego, la cantidad de imputados desconocidos, o sea, que eso se correlaciona con homicidios premeditados.
la cantidad de disparos, incluso sobre el uso de armas de fuego, la cantidad de disparos que se percutan en solo un homicidio, los sicariatos, tenemos un montón de otros datos que nos dan cuenta de una criminalidad mucho más compleja que genera mucho mayor temor en la ciudadanía. Entonces también cuando uno mira por qué la ciudadanía, si en total, porque más allá de los homicidios, uno mira la cantidad de familias que declaran haber sido víctimas de algún delito en Chile, eso no ha aumentado especialmente. De hecho, estamos todavía en niveles más bajos que los que teníamos previo a la pandemia. Y en la pandemia bajaron de manera muy importante. Pero si uno mira los delitos violentos, y en particular los homicidios, esa proporción es mucho más alta. Entonces la ciudadanía está mucho más atemorizada, no por el aumento de la probabilidad de ser víctima de un delito, sino porque ese delito del cual puede ser víctima hoy día le puede causar mucho más daño. Y tú dices, además, es un nivel de violencia y de delito mucho más complejo. Estamos hablando de mayor brutalidad también en los homicidios. Un homicidio siempre es, digamos, es violento, pero cuando estamos hablando, no sé, el otro día, que además era un menor de edad que encontraron adentro, que lo metieron adentro de un tambor, o cuando vemos que a alguien lo acribillaron porque le pusieron 46 tiros para matarlo. O cuando los cortan en pedazos y aparecen pedazos de cuerpo regados por todas partes. La diferencia, claro, habla de... ¿Eso qué una dice tipología. de lo que está pasando? Lo que marca una diferencia bien importante es cuando el homicidio es principalmente un fin en sí mismo o cuando es un medio para conseguir otros fines. Históricamente los homicidios que habían en Chile, o los mayoritarios, eran homicidios en que el homicidio mismo era el fin. Era una ira en un bar, una riña, entonces no había un objetivo más allá que causarle daño a esa persona hasta llegar a matarla por lo que uno estaba sintiendo en ese minuto. Violencia intrafamiliar, violencia de género, evidentemente también estaban consideradas en ese mismo rango. Cuando son homicidios vinculados a organizaciones delictuales, el homicidio no es el fin último, es un medio para conseguir otro fin, que puede ser atemorizar a una banda rival, por ejemplo, establecer soberanía sobre un territorio, y en ese tipo de homicidios, cuando quieren establecer soberanía y causar temor en otras organizaciones y demostrar poder, el ensañamiento también es parte de las herramientas para conseguir ese fin. Les voy a dar la palabra inmediatamente para que ustedes le pregunten a Daniel, pero tú dijiste, quiero tomarme de una palabra, tú dijiste estamos en una situación preocupante. ¿Es preocupante o es una situación crítica, alarmante, o esos adjetivos los encuentras exagerados para calificar la situación en que estamos frente a esto mismo que tú estás describiendo? La tendencia que están teniendo los homicidios en Chile, si se mantiene, nos va a llevar a una situación extremadamente peligrosa. O sea, hoy día es el minuto en que podemos hacer acciones para que esto para que sea un punto de inflexión, para que cambie, o sea, ya estamos en un punto de inflexión ascendente, pero para que cambie esa tendencia. Entonces, no puedo no reconocer el sentido de urgencia que tiene que tener las acciones hoy día para poder revertir esta situación. Entonces, sí, es evidentemente, si uno lo proyecta a futuro, es alarmante. Sí, es brutal, digamos, de verdad es la sensación que hoy día tenemos todos los ciudadanos es de verdad increíble, ¿no? Yo hace mucho tiempo que no se sentía así, que afecta a la vida cotidiana, además, no tiene que ver solo con lo que uno ve en la televisión, está en los barrios, ¿no? Ahora, a mí lo que me llama profundamente la atención es que con esos niveles, con ese análisis que tenemos, ¿qué pasa que no se logra instalar como un tema de responsabilidad de Estado y que sea asumido como tal? Vale decir, en donde todos los sectores colaboren desde sus posiciones específicas para que esto de algún modo se resuelva. ¿Dónde está esa traba? ¿De qué depende esa capacidad de ponerse de acuerdo y de llevar esto a algún lugar de solución? ¿Es que es muy difícil la solución? ¿Es que no la hay? ¿Por dónde está la traba de aquello? Yo me atrevería a decir, esto no es que haya un estudio que lo pueda corroborar, pero me atrevería a decir con la experiencia que nosotros tenemos que, por un lado, es que las medidas que se pueden tomar que pueden ser efectivas, hay mucho consenso en el mundo técnico de todos los sectores políticos. Yo creo que es bastante, hoy día tenemos un consenso técnico de medidas que pueden ser efectivas. Lamentablemente el consenso técnico no conversa bien con la percepción ciudadana de cuáles medidas pueden ser más efectivas, ni tampoco con el sentido de urgencia que la ciudadanía quiere que las medidas que se implementen tengan. Da la sensación claro, nosotros vamos a hablar de prevención, y cuando hablamos de prevención la ciudadanía inmediatamente va a pensar en que, que los tiempos no dan para esperar. O sea, que la prevención es de largo plazo. Pero si uno y es así, pues es una inversión a largo plazo. No es tan así. A ver, porque, por ejemplo, si uno evita el inicio de una carrera delictual de un joven de 13 años, o reescolariza,
o lo trata con algún problema de adicción o no sé, cualquiera de los programas que uno conoce que pueden intervenir en ese tipo de problemáticas, no va a evitar un delito en 10 años más, va a evitar un delito el próximo fin de semana. O sea, la verdad es que esos tratamientos, si bien tienen un periodo para poder tener efecto, en el minuto en que empieza el tratamiento ya el nivel de desistimiento de conductas delictuales empieza también. Entonces no es cierto que sean tan de largo plazo. Nosotros no pensamos tampoco que sean las únicas medidas, o sea, esto hay que pensarlo en un conjunto. O sea, la prevención temprana va a servir principalmente para el reclutamiento de organizaciones delictuales que están operando en ciertos territorios. Que es lo que está pasando hoy día, más del reclutamiento de menores de edad por parte de bandas criminales, de bandas de narcotraficantes, de bandas de crimen organizado. Así es. Las bandas extranjeras que han llegado, que lamentablemente, sin estigmatizar, o sea, han llegado muchos extranjeros que han hecho mucho bien, pero los extranjeros que están en Chile y que cometen delitos, ellos vivieron su juventud y su inicio en conductas delictuales no en Chile, en otros lugares. Entonces, si siguen entrando al país personas motivadas a cometer delito en el país, la verdad es que la prevención temprana no me va a servir para eso. Me va a servir para las futuras generaciones de extranjeros que están en Chile, para los reclutamientos de jóvenes chilenos en esas organizaciones que pueden estar lideradas por estas organizaciones internacionales. Y por lo tanto, nunca uno puede pensar en que solo la prevención temprana va a ser la solución. Creemos que es la más efectiva, la que puede tener un efecto más permanente. Pero hoy día tenemos que pensar en la persecución. Y para eso tenemos que subir varios peldaños de la capacidad investigativa que tenemos hoy día instalada en el Ministerio Público y en nuestras policías. Ya, por ahí va el problema, digamos, la capacidad investigativa en la inteligencia, en el Ministerio Público, en las herramientas que tienen, en las policías que tienen que hacer la pega y no la están haciendo. ¿Cuán efectivas son las medidas que hemos visto? No sé, el plan Calle Segura. A ver, hay varias cosas. El plan Calle sin violencia, en realidad, me van a retar porque... Sí, pero hoy día alguien más le dijo Calle Segura. Sí, porque existió ese plan en algún momento. Pero el plan Calle sin violencia... A ver, la verdad es que sin violencia. Todos queremos que más carabineros estén en la calle haciendo patrullaje preventivo. Eso es algo que funciona. ¿Para qué funciona? Para los delitos de robo, hurtos, para eso funciona. ¿Funcionan más carabineros en la calle para evitar homicidios? No. Entonces hay que ser súper claro cuáles medidas, y tenemos que conocerlas técnicamente, cuáles medidas pueden ser pertinentes para algún tipo de acción. Entonces, contra el crimen organizado, ¿sirve esa medida del Calle sin violencia? No. ¿Qué puede servir? El ECO en el Ministerio Público. Sí, mejorar la capacidad investigativa, esa línea sí puede ser útil, que es parte de este paquete. Sí. Pero los patrullajes preventivos evidentemente no son una medida que pueda lamentablemente evitar un homicidio como uno querría que sí pasara. ¿Constanza? Sí, yo comparto con Daniel de que no puede ser solamente una medida o un tipo de medida. El gran punto pasa porque tiene que existir una voluntad, que esto lo decías tú antes, una voluntad de parte de todos los sectores. Entonces, por ejemplo, el tema de la migración irregular, hoy día salió, de hecho, publicado que en abril del 2022, si no me falla la memoria, el director del Departamento de Extranjería, don Luis Taller, publicó una resolución que impide poder reconducir a cualquier extranjero no boliviano que ingrese por paso no habilitado desde Bolivia. Es decir, un venezolano, un argentino que ingrese por el paso no habilitado de Bolivia, tú no lo puedes echar. Eso es una condición puesta por Bolivia, aceptada por Chile, pero puesta por Bolivia. No, pero la reconducción. Está bien, sí, está bien, pero es una autoprohibición que se puso el propio Estado chileno. Y ahora no solamente esa autoprohibición no se eliminó, sino que se amplió a Argentina y a Perú. Entonces, cuando fue publicado en el... Hoy día por lo menos salió en los medios de comunicación. Entonces, uno igual, este tipo de cosas al final del día terminan haciendo que esto sea como una suerte de tanque a pedales, porque a la medida que avanzamos un paso, retrocedemos en otras cosas 2 pasos. Yo comparto con Daniel el tema de que el tema preventivo es fundamental, pero hoy día también necesitamos respuestas al hecho de que los chilenos han ido cambiando sus costumbres, y de hecho la ENUSC del 2023, que también los resultados salieron hace poco, que esto tiene que conocerlo Daniel mejor que yo, muestra además una diferencia importante el cambio de costumbre, especialmente en el caso de las mujeres, de qué cosas han dejado de hacer en los últimos 12 meses. Entonces, salir a caminar sola, no salir en la noche, pero una diferencia brutal, 20 puntos entre un hombre y una mujer. Entonces, eso es algo que también es importante tratar, porque finalmente lo que está generando esto no solamente, obviamente, un aumento de la sensación de seguridad y de miedo, sino que también termina limitando 100% tu libertad. Y en esto también hay una diferencia importante entre un hombre y una mujer. Sí.
Es así, o sea, es así, ¿cierto? totalmente. El temor causa, uno pudiera pensar que el temor incluso causa más daño que el delito mismo. Entonces no hay que minimizar el temor nunca y hay que tomar medidas y políticas que pueden afectar directamente el temor, aunque no disminuyan los delitos, porque el 70% de la familia está declarando que cambió sus comportamientos, que dejó de salir a ciertas horas, que dejó de ir a ciertos lugares. O sea, cuando uno piensa en todo el gasto público, en infraestructura, por ejemplo, en áreas verdes, si esas áreas verdes no son percibidas como seguras, no van a ser usadas. El transporte público, hoy día las estadísticas estaban mostrando también una disminución en las personas que están usando el transporte público. La inseguridad evidentemente es un factor para que las personas prefieran ocupar otros medios de transporte si se sienten inseguros en el transporte público. Las mujeres, evidentemente, hay una diferencia que es enorme en la percepción de inseguridad que sienten, sobre todo caminando en las noches por la ciudad. Entonces, tenemos que hacernos cargo del temor y eso es muy importante. Por otro lado, la migración tiene un montón de problemas que tenemos que abordar. La migración irregular está muy estudiado por procesos migratorios en Europa hace muchos años ya, que causa, cuando es percibida como una migración irregular, causa un alto temor en la ciudadanía. Porque el otro es atemorizante, otros comportamientos... El desconocido. El desconocido, y por lo tanto ya en sí mismo, cometan o no delito incluso, el extranjero ya genera cierto temor, y más aún cuando eso es percibido como irregular. Y en Chile hay una percepción de una migración, y una percepción fundada de los niveles de migración irregular que estamos teniendo, que está causando mayor nivel de temor. Y por otra parte, la migración en Chile, en el norte, siempre hay que pensar que no puede ser posible que un ciudadano solo cruce la frontera norte. O sea, el que cruza la frontera norte a Chile es porque está acompañado. Entonces, al menos hay un delito de tráfico de personas. Después, que eso se transforme en trata de personas es bastante automático. Hoy día sabemos que en regiones como Antofagasta hay barrios enteros que se han formado a partir de que mismas personas que ingresan, ayudan al ingreso, también después le asignan un lugar. Y después de eso se ha transformado incluso en extorsión para darle seguridad, y esas personas, como están irregulares en Chile, no pueden denunciar tampoco en la PDI. O sea, hay un problema social que se está generando con la migración irregular que es muy importante, además del temor que la migración en sí misma genera en el resto de la ciudad. Claro, la pregunta es si estamos desarrollando las medidas, las políticas, tenemos los equipos para enfrentar todos esos flancos que tú describes. Quiero preguntarte una última cosa, Daniel. El año pasado también llama la atención en las cifras de homicidio la cantidad de menores de edad asesinados, muertos, 66, que hay un salto bastante grande. Enorme. Sí que es un salto desde el año anterior. ¿Qué explica eso? Hay varios factores. En el informe que sacó hace 2 días atrás el Ministerio Público, que entre paréntesis es espectacular que los mismos sistemas públicos tengan capacidades de poder hacer análisis de ese nivel, que es muy importante. O sea, nosotros antes siempre al tercer sector el que lo hacía, ahora que los mismos instituciones lo hagan es muy importante. Hace un desglose de los homicidios y en particular de los menores, de los homicidios en que los menores son víctimas, y estamos viendo que si uno agrupa, porque el vinculado a criminalidad organizada, que es una de las tipologías que ellos describen, por sí solo no es tan grande. Pero si uno lo suma, los casos en que es alguien que era conocido de la víctima, aunque no estaba vinculado a violencia intrafamiliar, si cuando eran producto del mismo delito que estaba cometiendo una persona, cuando uno empieza a sumar otros homicidios de niños que tienen vinculación con organizaciones o con comisión de delitos, más que organización delictuales, más allá del delito del homicidio mismo, sino organizaciones que cometen otros delitos, el porcentaje es extremadamente alto y pensamos que ahí es donde estamos viendo el mayor crecimiento en los últimos años. Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias por invitarme. Que estén muy bien. Y nosotros nos vamos a una pausa, pero antes... Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional Prime. Si no puedes tener el control total desde cualquier parte y en línea, Kame ERP es para ti. Facturación electrónica, integración con bancos, flujo de cajas, remuneraciones, todo en un solo lugar y mucho más. Desde 12 UF al año, toda la info en kame.cl o en comercial@kame.cl. Bueno, otro de los temas que ha ocurrido y que ha marcado la agenda durante esta semana, esto fue ayer, digamos, el anuncio de la CPC, de los empresarios que se retiraban de la mesa en la que se estaba conversando, negociando, dicen algunos, en la famosa negociación ramal, que era estaba constituida por el Ejecutivo, por el Ministerio del Trabajo, por los empresarios, la CPC
y por los trabajadores por la CUT. Y la CPC hace este anuncio de que se bajan y se salen de esta negociación, de esta mesa, porque ellos sostienen que la negociación ramal, primero dicen que está todo negociado, está todo listo, por lo tanto no hay nada que negociar, que está todo definido, y además trae solamente, y traería problemas especialmente a las pequeñas y medianas empresas, y traería incluso aumento del desempleo. Bueno, la CUT ha emitido una declaración básicamente que dicen que lo que está haciendo la CPC es satanizar ante la opinión pública la negociación ramal para la sociedad chilena, y para ahondar en esto estamos en contacto hasta ahora con el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, David Acuña. Estamos en contacto con David, ya lo vemos. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Constanza. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos aquí con Eolo Díaz Tendero, porque siempre, para no equivocarme, y con Constanza Juve, así que va para sumarnos, y estamos sumándote a ti a la conversación. Quiero partir preguntándote, David, tengo aquí la declaración de ustedes, pero lo que ustedes sostienen es que esto primero fue sorpresivo porque la CPC dice que no hay nada que negociar, que está todo básicamente arreglado o determinado, definido entre el Ministerio del Trabajo y la CUT sobre la negociación ramal, y por lo tanto que no tendrían ni un rol que cumplir ahí. ¿Qué se les responde? No, mira, esto, Constanza, no está arreglado, esto no está negociado, esto está planteado dentro de un acuerdo, el acuerdo, ¿qué es lo que plantea? Que el gobierno va a enviar un proyecto de ley de negociación ramal, pero el proyecto de ley tampoco nosotros lo conocemos, y de hecho lo hemos planteado en el Consejo Superior Laboral, donde el presidente de la CPC, Ricardo Mewe, preside además el Consejo Superior Laboral. Y claro que a nosotros nos sorprendió porque en la última sesión del Consejo habíamos conversado de que efectivamente se iban a iniciar estos diálogos. ¿Cuándo fue la última sesión del Consejo, perdón, David? Mira, hace un par de semanas atrás, hace 2 viernes atrás, si no me equivoco. Y ahí estaban sentados, estabas tú y Ricardo Mewes y la ministra o alguien representante del Ministerio del Trabajo. No, el Consejo Superior Laboral es tripartito, sí. Lo preside Ricardo Mewes, yo soy parte del Consejo Superior Laboral y está la ministra también del Trabajo. Entonces, cuando se plantea de que se van a hacer esto, se presentó un informe de la OIT, unos estudios que hablan que efectivamente la negociación ramal es beneficiosa para los trabajadores, habla de distintas temáticas que están también dentro de nuestro comunicado. La CPC plantea que efectivamente van a sumarse a los diálogos, que ellos no están de acuerdo legítimamente, pero que se van a sumar a los diálogos para poder también plantear esto, su posición en torno a esto. Entonces, por eso nos sorprende, porque después de que decimos, bueno, queremos conversar, veamos esto, partimos de la premisa de que no estamos de acuerdo, no tenemos por qué estar de acuerdo, pero efectivamente tenemos que escuchar nuestras posturas, porque la CPC tampoco ha escuchado la postura de la central, nosotros tampoco hemos escuchado de manera formal, lo han planteado por la prensa desde el primer día que el presidente hace el anuncio. Esta no es una demanda ni tampoco fue una sorpresa para los empresarios, ya que esta demanda estaba en el programa de gobierno, es una demanda histórica de los trabajadores. Entonces también nos sorprendió cuando los empresarios a través de la CPC dicen, bueno, esto es una sorpresa, es como nuevo, es como que algo que no nos esperábamos. Por favor, esto estaba consensuado, nosotros lo habíamos conversado, la CPC sabe de esta demanda que también es una demanda histórica. Y David, para entender la dinámica, porque como tú dices, hace 2 semanas se reunieron y ahí ¿sí? No tuvieron ustedes ninguna señal o alguna luz de que Ricardo Mewes estaba pensando, en representación de los empresarios, bajarse de la mesa. ¿Cómo se enteraron? ¿Se enteraron igual que todos nosotros con una declaración de Ricardo Mewes? O digamos, como tienen ustedes una relación y este consejo, les comentaron, te llamó por teléfono, te mandó un mail, un WhatsApp. Efectivamente nosotros nos reunimos para la presentación del mecanismo de cómo iban a ser estos diálogos sociales. Y en esa reunión la CPC iba a asistir y no asistió a esa reunión. Entonces nosotros nos enteramos en la reunión que la CPC lamentablemente no se iba a sumar. ¿Y eso cuándo fue? ¿Ayer mismo? Antes de ayer. Antes de ayer, ya. Sí, entonces mira, nosotros hemos planteado de poder dialogar, de poder ver las posturas, porque nos parece extraño cuando se plantean las preocupaciones de la CPC. La CPC habla de la informalidad, la productividad,
habla del tema de las condiciones del mercado, pero bueno, nosotros decimos, pero conversémoslo de manera sectorial, porque las políticas públicas, lamentablemente, cuando son aplicadas de manera general, tenemos después problemas en las aplicaciones locales. Entonces, la revolución ramal nos permitiría ir conversando de manera más sectorial. En las pequeñas empresas que lamentablemente son las mismas que se negaron al salario mínimo, que se negaron a las 40 horas y que sistemáticamente se niegan a todo, que es extraño estas pequeñas empresas que están siempre muy alineadas con la CPC, nos parece que también siguen este mismo discurso. De hecho, cuando hablamos de informalidad, el comunicado lo firma FEDETUR, si no me equivoco, que sector donde efectivamente hay mayores tasas de informalidad, pero una informalidad que es de asalariados. Quiero explicar esto. En Chile hay más de 918.000 personas, trabajadores y trabajadoras, que tienen un trabajo, que tienen una jornada laboral, que cuentan con un jefe, pero que no tienen seguridad social. Por ende, son trabajadores informales. Sí. Eso debería ser la preocupación de la CPC, porque esos están identificados en empresas que trabajan. Hoy día hay informalidad dentro de las mismas empresas. Esa preocupación también nosotros la queremos plantear, porque también cuando hablamos, disculpa Constanza, de productividad, bueno, veamos cómo podemos también ir mejorando la productividad. El punto lo que plantean, y le voy a dar la palabra también a Eolo y a Constanza, pero el punto que plantean los empresarios el mundo de la empresa es que la negociación ramal vendría a ponerle un obstáculo más o rigidizar aún más el mercado laboral en un momento, además, en que el mercado laboral no está bullante, pese a que ha bajado un poco, porque es un poco, la tasa de desocupación. Ha habido un aumento que es lo que estábamos comentando, bastante alarmante, de la informalidad. Esa informalidad de la que tú hablas, pero también la otra informalidad, y que lo que sostienen ellos es que si se pone o se rigidiza, porque ese es el concepto que utilizan, aún más después de las 40 horas, después del aumento del salario mínimo, pensando también en que viene una reforma previsional, lo más probable, en que aumente también la cotización a cargo del empleador, que todo eso puede significar terminar con un mayor desempleo. ¿Eso ustedes lo reconocen, lo asimilan o lo descartan? ¿Ustedes creen que eso no se va a producir? Cuando fue la reforma laboral de la presidenta Bachelet, se atesoraban también como que iba a aumentar la conflictividad. Al contrario, la conflictividad en las organizaciones sindicales, donde existe organización sindical, fue bajando. A nosotros nos parece extraño porque donde hay organización sindical, los salarios y las condiciones laborales son mejores. Entonces, a nosotros nos parece muy extraño, Constanza, porque la presidenta de la SOFOFA dice, bueno, el sindicalismo está mirando 100 años atrás. Sí. Recordemos que 100 años atrás se les pagaba a los trabajadores con ficha y no teníamos seguridad social. La seguridad social va a recién cumplir 100 años dentro de este año. Entonces, nosotros estamos mirando relaciones laborales hacia el futuro. Nosotros creemos que hoy día, incluso esto viene, los estudios, no lo decimos solamente nosotros, lo dicen los estudios internacionales. En los 16 países más productivos de la OCDE tienen negociación ramal. Entonces, nos negamos a generar discusiones porque también ponemos una trinchera ideológica. Y a nosotros nos tildan de ideológico, pero ellos se están defendiendo de manera corporativa del poder conversar. Se niegan también a la reforma previsional. Aquí no nos hagamos los lesos, porque también se están negando sistemáticamente a la reforma previsional. Entonces, aquí se están poniendo todo lo que tiene que ver con trabas con derechos. Lo que necesitamos es conversar. Nosotros hemos planteado que la negociación ramal tiene que partir por pisos mínimos. Esto no es llegar y generar una conflictividad. Esto es mejorar los sectores, es mejorar la competencia. Hoy día las pymes compiten por precariedad laboral. Y nosotros queremos estándares laborales. Por eso hablamos de estas conversaciones por sectores. Porque hoy día, Constanza, y con esto termino, hay una crisis en el Biobío. Hay una crisis de empleo. Se va a generar con el cierre de Huachipato una gran crisis. Y la SOFOFA no ha dicho nada. La sectorial de la industria no ha dicho nada. Ha estado calladita sin decir nada. Podríamos conversar efectivamente cómo podemos mejorar el empleo, cómo podemos afrontar esto de manera tripartita con los trabajadores. Nosotros queremos este diálogo, por eso hemos invitado
constantemente a los empleadores a poder trabajar. Por eso creemos que hemos ido acordando distintas temáticas. ¿Constanza? Sí, no, yo me quedo con algo que dice David en términos... yo no sé muy bien el tema de lo de la mesa, por qué la CPC se paró, no se fue. O sea, toda esa parte no, yo por lo menos la desconozco, pero al menos tratando el tema de fondo, a mí me preocupa algo que dice David y que probablemente es la constante cuando se discuten este tipo de temas, que dice, bueno, las pequeñas y medianas empresas siempre se niegan a estas cosas. Bueno, lo que pasa es que cuesta, po. Cuesta para un emprendedor, plata, dices tú, cuesta ok. plata. Para un emprendedor le cuesta salir adelante, le cuesta plantear su emprendimiento, le cuesta adicionalmente las 40 horas, le cuesta adicionalmente que tú, que ahora en este caso lo metas dentro de un mismo saco a empresas que son chicas con empresas que son grandes. O le cuesta el hecho de tener más trabajadores de hecho formales, le cuesta el salario mínimo aumentado, le cuesta. Esa es la realidad y eso pasa también por un tema de experiencia con respecto al emprendimiento. Y probablemente personas que no han emprendido nunca, claro, tienen un desconocimiento respecto de lo que cuesta eso y por eso no logran entender por qué las pequeñas y medianas empresas este tipo de cosas en general las tienden a resistir. Eso yo creo que como primer punto, yo creo que es una omisión que no me parece que sea razonable tener. Y por otro lado, ojo, porque lo de la reforma laboral de Michelle Bachelet, claro, se sacaron algunos temas que eran conflictivos, entre ellos, que yo entiendo que la CUT está de acuerdo, la afiliación obligatoria, que es una manera artificial de crear mayor poder precisamente para quienes son representantes como por ejemplo representantes de la CUT, en la lógica más bien de empoderar al trabajador con los grupos de trabajadores, el hecho, ¿cierto?, de que uno voluntariamente se pueda afiliar y desafiliar, que eso es algo que también es un tema que se había planteado en esa reforma y que se terminó sacando. Entonces, gracias a eso, de hecho, no se generó tanta conflictividad. Entonces, yo creo que igual es importante tener todos los puntos sobre la mesa y no satanizar a un sector, especialmente si no se tiene conocimiento o experiencia respecto de ese tipo de cosas. David, Constanza usó la misma palabra que ustedes usaron en su declaración, satanizar. Sí, es importante plantear que efectivamente nosotros estamos hablando con bases reales y con estudios comparados. Nosotros no nos levantamos un día en la mañana y dijimos hoy día queremos negociación ramal. De hecho, cuando yo digo que esto genera o empareja un poco la cancha, también estamos pensando de cómo empareja la cancha para las pymes. Porque hoy día gran parte de estas grandes empresas que muchos defienden generan trabajo a través de las pequeñas empresas. Y las pequeñas empresas, para poder competir, compiten en precariedad laboral, compiten de cómo poder bajar los salarios y muy bien, como lo decía, o sea, compiten con informalidad. Y eso no corresponde competir con informalidad, porque efectivamente nosotros estamos planteando esto de manera responsable y no nos negamos al diálogo. No nos hemos negado al diálogo, de conversar, de ver cómo esto efectivamente puede seguir avanzando. Quiero insistir en esto. Cuando hablamos de productividad, tenemos que hacerlo de manera sectorial y entendemos que todas las empresas no son lo mismo. Si lo entendemos. Y de hecho, cuando uno le pregunta a las pymes, dice, bueno, nosotros trabajamos como una familia. Nosotros decimos, bueno, hay que trabajar con condiciones laborales. Está bien que sean familias, está bien que los trabajadores los consideren, pero tienen que ser con condiciones dignas, tienen que ser con un trabajo decente y tienen que ser con pisos mínimos. Aquí estamos hablando siempre de pisos mínimos dentro de este país. Nosotros hemos planteado una discusión en torno a salarios decentes, a condiciones laborales, que nos permitan también tener trabajadores no de primera, segunda o tercera categoría, como nos pasa hoy día en nuestro país. Si las pymes queremos mejorar, queremos estandarizar también ciertas condiciones. Aquí la competencia es muy desleal en torno a las pequeñas y medianas empresas. David, Y se les nos cuesta acaba mucho. el tiempo y quiero que Olo también te pregunte o entregue también su mirada. Sí, un tema que tal vez puede ser clave en este tema, pero también en otros, ¿no? Y es que si no hay diálogo, las condiciones de conflictividad aumentan, digamos, ¿no? Entonces, creo que en definitiva, aunque cueste mucho, aunque hay que hacer esfuerzo, me parece que la ruptura de mesas de tripartita no es una buena noticia
para lo que está pasando en políticas públicas. Digamos, ¿no? Creo que en ese sentido es más bien un llamado a que también la CUT, digamos, insista en el requerimiento de ese diálogo, ¿no? Me parece que no es otra vía la posible en términos de llegar a acuerdos. Creo que además hemos tenido acuerdos, se han llegado a acuerdos, cuando se conversa se llegan a acuerdos, ¿no? Y por lo tanto, insistir en eso me parece que es clave también en términos de lo que puede ser la estrategia de los trabajadores y por lo tanto insistir también en ese diálogo. Me parece que eso es una muy buena opción, ¿no? ¿Han estado en contacto, David? Se suma a lo que te está diciendo Eolo. Después de esta declaración, ¿has podido hablar con Ricardo Meves, contactarte con él? ¿Hay posibilidades de que se retome o que vuelvan a la mesa? Mira, nosotros venimos saliendo de un Congreso Nacional de la CUT. Bueno, de hecho lo terminamos hoy día y nosotros no estamos cerrados al diálogo. Nosotros, al contrario, nosotros creemos fuertemente en el diálogo social. Nosotros creemos que tenemos que llegar a acuerdos. Entendemos que efectivamente hoy día, para avanzar, también muchas veces hay que ceder y transar, pero no ponernos de rodillas. Y es ahí donde nosotros hemos planteado hoy día esta necesidad de poder seguir avanzando en mejores condiciones laborales. Yo quiero insistir en un tema y con esto quiero terminar. Mira, cuando muchas veces nos pasa que políticos, empresarios, nos hablan de los trabajadores y nos hablan de hambre, nos hablan de condiciones, personas que han tenido buenas condiciones toda su vida, que nunca han pasado hambre, que nunca han sido precarios. Cuando hablamos de equiparar la cancha, no es lo mismo negociar con un sindicato que negociar de manera individual. Los trabajadores no tienen la capacidad de negociar hoy día individualmente en Chile. Y no pongamos de escudo a las pequeñas y medianas empresas. Pasó esto también en el salario mínimo. Nosotros entendemos los sectores. Los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas ni siquiera pueden sindicalizarse, porque cuando tratan de hacer un sindicato son despedidos. Entonces nosotros buscamos condiciones y entendemos que las empresas no son iguales, entendemos también que los sectores no son lo mismo. Yo soy del sector comercio, no es lo mismo que la minería, no es lo mismo que la industria, no es lo mismo que el agro. Por eso necesitamos conversar, por eso necesitamos focalizar las políticas públicas en torno también a los sectores. Necesitamos poder avanzar, pero avanzar también de la mano. Hay ejemplos en muchos países, lo que pasa en España, lo que pasa en Alemania, que países que nos gusta muchas veces compararnos, pero veamos la realidad chilena, pongamos la realidad chilena. Nosotros no queremos suplantar la negociación colectiva. La SOFOPA decía que nosotros queremos tomar la negociación colectiva o poco menos secuestrarla dentro de la central. Nosotros estamos planteando que esto tenga una negociación que sea multinivel, que efectivamente se negocie también dentro de las empresas, pero que hayan pisos mínimos, estándares dentro de un sector laboral. No puede ser que trabajadores que lo mismo tengan condiciones diametralmente opuestas. Ya, solo no me contestaste. ¿Has podido conversar con Ricardo Meves después? No hemos podido conversar porque hasta hoy día estuve esperando de poder conversar con usted. Ya que esperamos prontamente poder reunirnos también con la CPC, poder conversar y poder ir planteando estas demandas. Pero mira, lo que nos preocupa, Connie, con esto termino. Con esto sí que termino. Que lamentablemente los empleadores están alineados en la postura de no querer conversar. Lo hemos visto en la minería, donde trabajan directamente con los sindicatos, incluso en una submesa que tienen con trabajadores y trabajadoras, donde también hoy día están desconociendo estos acuerdos de poder conversar en torno a la negociación ramal. Y eso nos preocupa. Se está formando un grupo, o están todos los empleadores alineados para negarse a la conversación de la negociación ramal. Nosotros nos invitamos a conversar, sentémonos, discutamos, discutamos en ideas y discutamos mirando hacia el futuro y no mirando hacia el pasado. David Acuña, presidente de la CUT, muchas gracias por estar con nosotros esta noche aquí en Estado Nacional. Buenas noches. Muchas gracias, Constanza, y también saludos allá a los panelistas. Y con esto estamos terminando el programa. Queremos despedir. Constanza Juve, gracias por estar acá. Eolo Díaz Tendero, espero que haya sido una buena conversa. Una buena conversación, sin duda. Muchas gracias. ¿No soy candidata es lo mismo que no seré candidata? Hay que esperar el futuro, a ver qué pasa, digamos. Pero ella hoy día no es candidata ni quiere serlo. Hablamos de Michelle Bachelet, por supuesto. Hablamos poco, de hecho. Los tiempos verbales, por eso, digo los tiempos. Por eso yo dije, no soy candidata, está perfecto. Hoy día no es candidata, pero no es lo mismo que no seré candidata. No es lo mismo, Ella está haciendo todo lo posible para que no sea candidata y no quiere ser candidata. Ya, todo lo posible, pero hay una posibilidad entonces de que sea candidata.
pueden pasar muchas cosas. Cayó un meteorito que hizo desaparecer No, al pero dinosaurio. si, digamos, ya, no sé, pero si pueden pasar nadie en el muchas cosas, oficialismo, si no hay ningún candidato o candidata en el oficialismo que marquen las encuestas, Ella va como a hacer ella, todo lo posible para que haya ese candidato o candidata. o candidata. Exactamente. Eolo Díaz Tendero, muchas gracias por estar con nosotros. Constanza, muchas gracias. Muchas gracias, Connie. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden, próximo domingo, 11 de la mañana, Estado Nacional. Que tengan un buen fin de semana. Buenas noches.